Besrat Hashem, vamos a platicar el día de hoy lo que representa la casa de una persona, lo que realmente Dios espera que cada casa de Am Israel se convierta, lo que le llamamos en un santuario, se convierta en algo que realmente es sagrado. Una casa no es nada más un lugar donde comemos, donde nos vestimos, donde dormimos, o sea, de alguna forma técnicamente, a dónde estar, sino más que eso todavía, una casa es un lugar donde la persona tiene que transmitir y tiene que fomentar dentro de ella un santuario. Significa un lugar donde repose la divinidad, donde repose Dios. Sabemos que la Torá le llamó al hombre Ish y a la mujer le llamó Isha, y la palabra Isha no está escrita con Yud, Aleph, Shin, Hei, y el hombre Ish está escrito con Yud. Significa que Dios puso en el hombre y la mujer, Dios puso su nombre. El nombre se llama Yud, ¿qué? El nombre de Dios, ¿sí? Lo puso en el hombre y la mujer. Es un tema muy interesante que el hombre tiene la letra Yud, la mujer tiene la letra Hei, pero sin meterme ahorita en ese detalle, los Jajamim destacan Ish Beisha Shezahu, un hombre y una mujer que tuvieron el mérito de hacer una casa como un santuario. Shejinah Benehem, la Shejinah reposa en ellos, o sea, la divinidad reposa en ellos. Y una casa tenemos que saber que realmente es muy, muy sagrado. Y muchas cosas de lo que había en el santuario hay en la casa. Y se puede decir de alguna forma la forma como estaba construido el santuario desde el desierto es muy, muy similar a lo que realmente hay en una casa. Es verdad que no tenemos Bet Hamikdash, pero siempre la casa se queda como una imagen de lo que había en el Bet Hamikdash. Hay el lugar más sagrado en el Bet Hamikdash. El lugar más sagrado se llama el Kodesh HaKodashim, que ese lugar venía con una cortina, significa separando, que ese lugar no puede entrar cualquiera, ni el Cohen Gadol, más que nada más una vez al año, el día de Kippur, que entraba el sacerdote mayor, entraba nada más 4 veces, ¿sí? Pero en la representación, en la casa, lo más sagrado que hay es el cuarto donde reposa el hombre y la mujer, donde duermen el hombre y la mujer. Es lo más sagrado que hay. Si una persona pensaría un poco, realmente es lo más sagrado porque de ahí nace la vida. De ahí todos nacimos. De lo más sagrado, de ahí nacimos todos. Los Jajamim hablan mucho sobre el tema que la unión entre un hombre y una mujer es muy sagrado en los ojos de Dios. No es nada más un acto, ¿sí? Con perdón de ustedes, de veras con mucho respeto, no es nada más un acto, ¿sí? Animal, no es un acto nada más, me refiero en sentimiento de deseo, de ambición, es un acto que si lo pensarías un poco, tiene conceptos muy sagrados, porque de ahí nace la vida de la persona, a tal grado que el hombre, al igual como la mujer, debemos de tener un pensamiento realmente puro. ¿En quién estás pensando en ese momento? ¿Tu pensamiento realmente a quién se está dirigiendo? Son cosas, la verdad, muy interesantes que la persona debe de saber que es el lugar donde nace la vida. Es muy, muy sagrado ese lugar. No es nada más donde gozas y disfrutas, sino
tiene algo más profundo que eso. Y así como cuando tú siembras en una tierra, realmente te preocupas cuando siembras que todas las condiciones en el sembradío estén correctas, de la misma forma tienes que entender que en ese lugar, en el Kodesh HaKodashim, estás tú en ese momento sembrando y tienes que saber cómo están las condiciones en el sembradío. Y las condiciones están principalmente en el pensamiento de la persona. El pensamiento de la persona influye mucho para tener un resultado bueno, un resultado correcto. Y según el pensamiento de la persona, es el resultado que realmente una persona va a recibir. Eso es la cama. Eso es lo más sagrado que hay. Por eso les había yo comentado que cuando una persona coloca su cama en su cuarto, hay opiniones que sostienen que tiene que estar colocada, ¿sí? Norte y sur. Norte, piecera, y sur, piecera, ¿sí? O aunque sea inverso, pero por lo menos norte y sur. O sea, que la cama esté colocada hacia el norte y hacia el sur, pensando en ese momento que pido por mis hijos, por lo que está en el norte y por lo que está en el sur. En el Bet HaMikdash, ¿qué había en el lado norte? Una mesa donde estaban los panecitos que le llamaban el Lehem HaPanim, 12 panecitos que habían, y esos 12 panecitos representan la parnasá de la persona, y pedimos por nuestros hijos, desde el momento que sembramos, que no les falte en un futuro, no les falte la parnasá, que siempre haya abundancia, que haya pan, que haya lo necesario para poder mantenerse. Y por otro lado, debemos de pensar sobre el sur. ¿Qué había en el sur? La menorá. ¿Qué es la menorá? La menorá significa la luz, que tengan luz. ¿Cómo? ¿Cuánto necesitamos pedir que nuestros hijos no les falte luz? Que tengan claridad en la vida, que tengan inteligencia, que tengan objetivos correctos y claros, que no haya confusiones, que tengan la gran sabiduría que es la sabiduría de la Torá. Eso significa la menorá. En el momento que estás en el Kodesh HaKodashim, no debes de pensar otra cosa. En eso es lo que debes de pensar. Es lo que debes de concentrarte en ellos. Por eso el concepto más sagrado que hay es el cuarto. Y dentro de ese cuarto estás sembrando. Y dentro de ese sembradío debes de saber qué es lo que debes de pensar. Y ahí es donde viene y donde nace, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, muchas cosas fuera de ese lugar del Kodesh HaKodashim, nace toda la luz. Por eso, en ese lugar tan sagrado, en el Bet HaMikdash, había un mueble, que en ese mueble estaban las tablas de la ley, estaba un Sefer Torah que escribió Moshe Rabbenu, estaba una vasija con el maná, con una porción del maná que se quedó como recuerdo de lo que comieron en el desierto, y es lo que estamos hablando. La Torah, la luz, la parnasá, pero también por encima de ese mueble habían dos figuras de ángel y dos figuras en la cara de niños, mirándose uno al otro. Son los niños que Be'ezrat Hashem, con la ayuda de Dios, van a salir de ese lugar tan sagrado. Tienes que recordar que hay dos caras que se tienen que mirar uno al otro, que tienen que uno inculcar en esos hijos hermandad, que tiene que haber pureza, que esos niños tienen que estar observando hacia abajo para tener esa luz de la Torá. ¿Cuántas cosas debemos aprender? ¿Qué representa realmente lo más sagrado que hay en la Torá, que se llama el Kodesh HaKodashim, que es el cuarto de la persona? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, y aunque hemos pasado ya muchos años de nuestra casa,
pero sin embargo, saber qué representa y qué es lo que una persona tiene que pensar. En conceptos toraicos, nunca la Torá tiene palabras, de alguna forma, palabras bajas, vamos a decirlo así. No tiene palabras que reflejan cosas en forma vulgares. Sí, vulgares. ¿Cómo los jajamim reflejan el concepto de la unión de un hombre y de una mujer? Dice el Talmud, la Mishnah, los jajamim, vienes en ese momento a servir en la cama. Una persona tiene que comprender y entender a qué vas. ¿A qué vas? Vas a servir. No vas a hacer otra cosa más. Vienes a servir. Son conceptos muy finos, conceptos muy, especiales, que hay que saber cómo definirlos para que la persona por medio de eso se ubique qué tiene que ser el Kodesh a Kodashim. Lo más sagrado que significa la cama de la persona donde duerme un marido y una mujer. Y ahí, en ese momento, ¿quién reposa? Muchas veces piensa que lo que ve en la calle lo quiere desquitar, con perdón de ustedes, allá, entonces se hace todo en Harvard. ¿Saben qué es en Harvard? Se hace todo así, ya javisa, ¿sí? Y por eso muchas cosas pasan no adecuadas, por eso hay reclamos, me refiero que el hombre dice por qué, o el hombre a la mujer dice por qué, y cada uno está pensando en lo suyo, y no estamos en el objetivo correcto y adecuado. Pero el tema de hoy, ¿cuál es? La casa de una persona se considera un ¿qué? Un santuario. Y cuando es un santuario, sale luz. Sale luz y sale una luz tan especial que no tenemos idea a qué grado puede llegar, que esa casa va a estar, Ishtabach Shemo, va a estar firme durante generaciones y generaciones. No nada más al momento, sino todo el futuro que salió de ahí salió. O sea, todas las futuras parejas de los hijos e hijas, y nietos y nietas, y bisnietas, todo salió de una sola raíz. Aunque todo viene mucho más arriba, pero todo nació al final de una sola raíz. Y cuando esa raíz se lleva a cabo de forma correcta y adecuada, no tenemos idea de las cosas tan impactantes que podemos recibir de esa luz. Pero Hazbe Shalom también puede venir lo contrario. Podemos convertir la casa no en un santuario, y al no convertirla en un santuario, pues podemos, y no sería mucha sorpresa ver ciertos resultados cuando la casa no fue llevada a cabo como un santuario, como debe de ser. Vamos a tratar de platicar el día de hoy varios puntos importantes que, escuchen qué interesante, metemos a Dios en la casa o no le damos la bienvenida a Dios en la casa. Vamos a decirlo así. No quiero decir la palabra, lo corremos, sino simplemente no le damos la bienvenida. Número uno, es muy importante saber con qué recato se llevaba el servicio en el santuario. Con qué recato, Escuchen bien, el misbeach, el altar, ¿sí? El altar representa en las casas de la persona la mesa que una persona come, ese es el altar. La menorá representa la luz, que es la plática que la persona tiene en la casa, ¿sí? La mesa que tiene los panes representa el alimento que está por encima de la mesa. Pero escuchen qué interesante, el altar era donde subían para quemar todos los sacrificios que se hacían durante el día. Hay
hay animales que era holocausto, que se quemaban todos, hay unos que no se quemaban una parte, que es tipo lo que una persona come. Cuando una persona come, pues al final se viene todo adentro y todo por medio del calor y los jugos gástricos, etcétera. Entonces, los jajamim destacan que cada jajam puede llegar a considerarse como un altar y que lo que comió puede ser sagrado como un corbán. Pero escuchen los detalles que quiero destacar. El Mizbeach no tenía escalones, era una rampa. ¿Por qué era una rampa? Para que no vaya a ser que los kohanim que anteriormente vestían con una túnica, no era como nosotros que vestíamos con pantalón y camisa, así la gente vestía, pues, recuerden cómo vestían en aquella época del Jebelí, así vestían antes. Entonces, el Cohen, que no vaya a ser que dé un paso al subir el escalón y se descubra por dentro su piel, ¿sí? Al subir, al levantar, se va a descubrir su piel. Velota aleve asher loti gale herbateja, dice el pasuk, no vais a subir con escalones, que no los hay, y por eso te dije una rampa, para que no se vea, ¿sí? La parte que normalmente, ¿cómo tiene que estar? Cubierta, tiene que estar como tapada. En otras palabras, aquí reposa la Shejinah, aquí reposa Dios, aquí no puedes andar como tú quieres. O sea, tienes que entender, está el rey presente en este lugar. Uno de los ejercicios más importantes de saber que Boreolam está en tu casa, ¿qué pasaría, señoras, si de repente tocan la puerta y llegan a ver por el hoyito, ¿no? Ven, imagínense que es Jajam Ovadia Yosef. O de repente, ¿quién es? Vamos a decirlo así, es Hamtawil. Por ejemplo. Y uno anda en paños menores. ¿Qué dice uno? ¡Ahí voy, jaja! Como que de lejitos, para que escuche que estoy lejos. ¡Ahí voy! Permítame un minuto, ¡ahí voy! La gente que dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Cómo? Se lo pregunté a los señores, a los varones. Me dice, no, jajam, ¡ay! ¿Cómo? ¿Corriendo? Me voy. Le dije, oye, en tu casa no vino a visitar el jajam. Está todo el tiempo la Shejinah. No quedamos que está el Yud, ¿qué? La Yud por un lado y la E por el otro lado. No quedamos que está allá adentro. Entonces, espérate, está la Shejinah, está Boreolam allá adentro. ¿Cómo te conduces en esa casa? Sí. Graciela, calma. Calma. Todo bien. Ahorita no está Jajam Ovadia. Pero de alguna forma, entiéndanme, señoras, es importantísimo que la persona haga un ejercicio, ¿sí? Si yo le diría a una persona, ¿quisieras que Dios venga a tu casa? Muchos me contestaron, sí. Le dije, perdón, me tenías que haber atacado. Quisiera que venga Dios. Dios está en mi casa. ¿Por qué no va a estar en tu casa? ¿Por qué no va a estar en tu casa? Está más en tu casa como está en el CNIS. Tu casa es un santuario. Tu casa, de ahí sale la luz. ¿Cómo? Lo más apreciado que hay. ¿Dónde se forma? Ishtabach Shemo, la futura vida y la que se ha formado hasta el día de hoy. Pues ahí. ¿Y dónde está lo más querido para Dios? Pues ahí. Dios dijo, yo quiero que borren mi nombre para demostrar la limpieza entre un hombre y una mujer. No, señores, mi nombre se borra ante todo. Porque para mí lo más sagrado que hay, ¿qué es? Pues la casa. La casa. Es lo más sagrado que hay. ¿Cómo? Dice Boreolam, si no la casa, entonces ¿quién?
¿Quiénes son mis socios en esta casa? El papá y la mamá son mis socios directos, porque sin ellos mi negocio, o sea, el negocio del judaísmo, pues está quebrado. ¿Quién va a transmitir las fiestas, los valores, etcétera? Si no, en ustedes se los puse. Por eso, en este lugar hay que ir con Seniaut, no con Perisur, ni Perinorte tampoco. O sea, hay que estar con recato, hay que estar digno, hay que estar bien. Es una casa que tiene que sentir en ella, se tiene que sentir en ella la divinidad. Aquí reposa la Shejinah. Me queda muy claro. O sea, es una cosa que a veces una persona no piensa, una persona le cuesta trabajo, una persona está distraída en otras cosas, pero siempre es bueno hablar, y a eso realmente venimos a reforzarnos, a comprender qué significa una casa. Y no hay una cosa tan sagrada para Dios que la casa, y la casa se considera un santuario. Un santuario. No tiene exacto los reglamentos del CNIS, vamos a decirlo así, pero en el fondo es tal vez más arriba a lo que representa un Betacneset, porque ahí es donde la persona comprende qué es lo que va a salir. Si es así, quiero que sepan que lo más sagrado para Dios es la casa. Y dentro de la casa tenemos el Kodesh HaKodashim, que damos el cuarto. Pero dentro de todo eso, lo más sagrado que hay para Dios es la mujer. ¿La mujer? La mujer. La mujer le llaman nuestros sabios Akeret Abayit. Porque ya la conozco. Akeret Abayit quiere decir la principal de la casa es la mujer. Y la verdad, el que entiende esto, no hay algo más sagrado dentro de una casa como la mujer. Y Dios entregó en sus manos, en las manos de la mujer, entregó lo más sagrado que hay. Ella, la mujer. Y ella es lo principal dentro de la casa, porque ella es la que, en ella es la que se va a mover todo. Por eso en Shabbat, en la noche de Shabbat, cuando llegamos del Knis y terminamos de cantar Shalom Aleichem, le cantamos a la mujer. Y decimos, Eshet Hail Mimsa. Sí, Señor, tú trabajas y traes la parnasá y todo y te crees el muy. No. Hay alguien más importante dentro de la casa. ¿Cómo se llama? La mujer. Eshet Hail Mimsa. ¿Quién es esa mujer virtuosa que su marido confía en ella? Dice el segundo versículo, su marido confía en ella. Y escuchen bien, siempre me pasa que hablo esto, en vez de hablárselos a los hombres, se los hablo a las mujeres, ¿verdad? Tienes razón. Pero tú eres testigo que sí le doy a los hombres, ¿eh? No es que no. Pero de alguna forma hay que saber que la mujer es el eje central. Y está escrito, si una mujer es Eshet Hail, es una mujer virtuosa, esa mujer virtuosa, su marido confía en ella y no va a faltar el tesoro. No dice que no va a faltar el arroz y hamod, ni tampoco dice que no va a faltar el mehshi, no. Y es más, no sé si Shlomo Amelech conocía el arroz y hamod, pero una cosa seguro que sí, no va a faltar su tesoro. ¿Cuál es el tesoro más grande que hay? Los hijos. Porque realmente en esa casa, que es el santuario de Dios, que es lo más sagrado para Boreolam, ahí no va a faltar el tesoro, porque la mujer es la que va a estar muy al pendiente y muy al tanto. Sí, señoras, con Abraham Avinu hubo un hijo que se llamó Ismael. Y este hijo, Abraham, pues, era el hijo de él, no el de Sara, pero era su hijo. Y Sara y Menú le dijo a Abraham, este
para afuera. Y Abraham no quería. Abraham no quería. Abraham no vio lo que vio Sara y Menú. No vio, o no quiso ver, lo que Sara y Menú sí vio. Y al final, Sara y Menú le dijo, este hombre, tú no estás viendo aquí adentro qué conducta tiene. Este me va a venir a hacer burla de lo que yo quiero hacer serio. Quiero definir un término que Sara y Menú vio en Ismael. Vio a este jovencito Mesahek. Mesahek. Mesahek viene de tzhok. Tzhok significa burla. Burla significa quitarle la seriedad a lo que yo quiero hacer, ¿qué? Serio. Señoras, qué grave error, tanto de parte del hombre como de parte de la mujer, pero mucho de parte del hombre. Cuando una mujer quiere tomar algo en serio en la casa, ¿y el hombre qué hace? Ya, no le hagas al cuento, ya. ¿Saben qué significa eso? Burla. Burla significa quitar las... Entonces, le quitaste las armas, ¿a quién? A la mamá. Le quitaste las armas a la mamá. Ahora ¿con qué va a trabajar? Y al final, el jinuj, la educación, está en manos de quién? De ella. Y por eso Dios clarito le dijo a Moshe, Moshe, ladies and gentlemen, se habla a las mujeres y después a los hombres. La Torah dice, ¿quieres decirle al Am Israel que reciban la Torah? Primero pregúntale al sector femenino, después a los caballeros. Porque si las mujeres no lo aceptan, ¿qué va a pasar? El negocio está quebrado. Pero también, aunque la mujer lo quiera, si el hombre le va a agarrar una pequeña burlita al tema, se le complica a la mujer. Por eso, cada hombre debe de poner atención al Eshet Hail que está diciendo en la noche de Shabbat. Y entender, número uno, ustedes tienen que saber la responsabilidad que tienen, eso seguro. Y número dos, el hombre tiene que entender cuando una mujer es buena, es Kesherá, es Eshet Hail, una mujer virtuosa, etcétera. Entonces, de ahí depende todo. De ahí está toda la educación. Entonces, no me puedes tirar todo eso. Y ella es la que está al pendiente. ¿Tienes algo que no te parece? Ve y dile a tu mujer, pero no delante de quién. No delante de los hijos. O sea, no tires una visión sana, bonita, que realmente quiere llevar a cabo. Si no eso, entonces ¿cuándo? Es muy importante. La mujer es la casa. A tal grado, no me da pena decirlo, o sea, no me da pena porque viví un tema así en mi casa. Encontré un Zohar, que el Zohar dice en la Perashá del Lech Lejá, que una persona no debe de cambiar a su esposa de su casa sin su consentimiento, sin que ella acepte. Porque la casa, ¿de quién es? De ella. Aunque él en el notarial está firmado, pero la casa, ¿de quién es? La casa es de ella. Hay que tener siempre un criterio correcto y adecuado. Entonces, ¿qué tenemos? Lo más sagrado, la casa. Dentro de la casa, el Kodesh HaKodashim, el cuarto. En la casa, en términos generales, hay que tener una conducta entendiendo que está la presencia divina, ¿sí? Y comportarse con recato. Cómo comes, cómo duermes, cómo platicas, cómo te vistes. Todo sabiendo que hay una presencia de Dios. Tranquilo. Dios sabe que estás en tu casa, pero Dios quiere que también entiendas que tu casa es algo sagrado. Dentro de la casa, lo más sagrado que hay en la pareja es la mujer. Y la mujer, Dios
le encomendó a ella lo más sagrado que hay, que son los hijos. Y por eso la identidad judía, ¿quién la pone? La mujer. La mujer. Barminan lo aleno. Si hay un matrimonio mixto, ¿sí? Si la mujer es de Am Israel, los hijos, esos son. Si no, no, ¿por qué? Porque al final la educación está en manos de ¿quién? De la mujer. Entonces, ¿qué tan importante es darle ese valor? Y qué tan importante es que la mujer tome la conciencia en manos de quién están. Y entiendo, me queda muy claro y respeto eso, pero cuánta paciencia la mujer tiene que tener también. Cuánta paciencia, ¿sí? ¿Cuántos tanques de oxígeno hay que comprarles a las mujeres para que tengan la paciencia en todos los aspectos? Pero los hombres creen que es al revés. Sí, yo sé, pero me queda muy claro cuánto una mujer tiene que, cuánto debemos de valorar eso y entender. Ahora, cuánto desgaste la mujer por eso realmente tiene en la casa, en términos generales, y más en Eretz Israel y en muchos lugares donde no tienen, sí, la ayuda que Baruch Hashem podemos llegar a tener, no tienen idea el cansancio que pueden llegar a tener. Y este hombre llega todavía con sus locuras en la cabeza y quiere pensar que lo que vio a no sé a dónde lo va a poder llevar a cabo de una forma tan fácil así. No es así. Y los hijos. Si la mujer, si el hombre comprendería esto, sería otro tema. Seguimos. Un punto más. Señoras, ¿qué se nombraba mucho en el Bet Hamikdash? El nombre de Dios. ¿Qué se percibía en el Bet Hamikdash? Pues el nombre de Dios. Todo el Bet Hamikdash, todo el santuario era la presencia divina y la gente, el corbán para Dios, la sangre para Dios, la menorá para Dios. Todo estaba dirigido hacia el creador del mundo. ¿Qué tan importante es que en una casa, ¿sí?, la persona recuerde mucho el nombre de Dios y que los hijos escuchen? Papi, ¿vamos a salir hoy? Si Dios quiere, con el favor de Dios, ¿sí? ¿Ya vieron qué hermoso día nos mandó Boreolá? ¡Ay, qué cosa tan bella, hombre! ¡Qué cosa! Hijos, díganle gracias. ¿A quién? Papi. Aparte, díganle gracias a Dios que Baruch Hashem pudimos tener un día hermoso. Digan gracias a Dios de que pudimos tener comida. Sí, aparte de mami, papi, todo está muy claro. Gracias a Dios tenemos esto. A ver, niños, antes de empezar, miren nada más qué belleza de mesa, hombre. Qué belleza de mesa. Digan gracias a Boreolam que tuvimos el zehut de poder tener esto. O sea, que el nombre de Dios esté recordado dentro de la casa. Es el punto número 3 que hay que llevar a cabo y tenerlo en una forma muy, muy clara. Hay algo muy interesante. Hay algo muy fantástico. Entonces, el recato en la casa, tener el nombre de Dios en la casa, ¿sí? Y hay algo muy importante. La casa se transmiten valores. En la casa se transmiten principios. ¿Qué principios se transmiten en la casa? ¿Qué valores se van a transmitir en la casa? ¿Qué valores? ¿Qué principios? ¿Sí? Lo que tú hables es lo que ellos es la luz que ellos van a tener. ¿Qué principios hay? ¿Tienes una mesa? Una mesa que todos estamos sentados, que todos estamos relajados, que todos estamos increíble. Hay veces las mamás justamente, o los papás, o los dos, o todos, se enojan que cada uno está distraído en su teléfono. Ya. Digo, ya te sentaste, ya. Deja a un lado eso. ¿Cuál es tu problema? Estamos sentados, estamos comiendo, no vamos a compartir.
No, que vamos a hablar, vamos a platicar. ¿De qué? Lo que sea. Pero es más que eso. ¿Qué valores transmites? Quiero platicar contigo un tema. A ver, niños, quiero platicar con ustedes un tema. Quiero que escuchen este detalle. No tienen idea cuántas cosas una persona puede transmitir en esa mesa y cuánto uno puede aprender en esa mesa. Por eso, prestemos atención qué platicamos en esa mesa. Pero aparte de los valores, aparte de las cosas hermosas que podemos platicar, escuchen qué cosa tan increíble. Me percaté en algo que tal vez no lo había pensado. Empieza a llover. ¿Qué expresamos? Ay, No, ya va a híjole, ya está lloviendo. Ay, ahora cómo vamos a salir. ¿Qué mensaje le diste a tus hijos con esa expresión? ¿Que la lluvia qué es? No es bendición. No es bendición. En vez de, señoras, ustedes saben que siempre Dios se presentó en el desierto en una nube. Cuando bajaba la nube, era señal que Dios se presenta. Cuando hay nubes, es una señal que Dios se presenta. Es una señal que Dios se quiere unir con el cielo, con la tierra. Es una señal de bendición. De bendición. Nosotros ya estamos fuera del campo. Estamos tan fuera del campo, tan fuera de los bosques, tan fuera de que ay, qué flojera. Tú querías jugar tu partido, querías salir en una forma tranquila. Se nos fue que la lluvia es una bendición. A ti se te hace tan fácil abrir la llave, agua y ya. Señoras, una vez de curiosidad cuando repararon la presa de, ¿cómo le llaman? La de... ¿Cómo? 4 días. ¿Cómo se llama la presa esta? La de que está aquí se me olvidó. Que por eso quitaron Cutzamala. Yo dije, ¿a dónde está Cutzamala? ¿Sí? Llevo 50 años viviendo en México, no sé dónde está Cutzamala, pero quise percatar, está a 80 kilómetros de acá. A 80 kilómetros. El agua que recibimos, la recibimos a 80 kilómetros de aquí. ¿Saben qué significa eso? A ti te estorba la lluvia y a ellos les surge. ¿Para llenar qué? Pues llenar los pozos. Necesitamos el agua. ¿Cómo? Y tú dices, ay, ¿cómo? Nosotros hacemos toda una fiesta pidiendo el agua. Y a ti te estorba y le dices, ay, a tu hijo. Deberías decirle a tus hijos, ¡qué belleza! La Guemará dice que cada día que cae lluvia es día que las puertas del cielo están abiertas. Pídete fila. Y tú lo ves un estorbo, ¿sí? Si supiéramos, señoras, los vientos son, hay veces un poquito difíciles. Y en Eretz Israel, el que conoce, y en Estados Unidos, los vientos hacen volar el sombrero y el paraguas, pero esos vientos es una bendición. Limpian, traen oxígeno. No tenemos idea qué bendición científicamente traen los vientos. La Guemará dice, no puede existir el mundo sin vientos. Y a ti te estorba el viento cuando lo necesitamos. ¿Cuánto en verano no estamos pidiéndole a Dios que haya viento para quitar el smog? Y por estar viviendo en el Valle de México, pues es muy difícil, se concentra todo y está muy difícil abrirlo. Pero se necesitan los vientos, la lluvia. Inculcar en nuestros hijos esa alegría de muchas cosas que hay y no lo contrario. Algún día que vayan al súper, inculquen en sus hijos bendita bendición que tenemos. Ve nada más. ¿Entienden? O sea, pasillos. Ve nada más qué cosa. Pasillos. No como en Venezuela. No en Cuba. Pasillos.
¿Qué arroz quieres? ¿Qué marca quieres? ¿Qué chile quieres? Está bien, kasher, ahorita vamos a ver Hashem, el que kashrut o no, pero vean nada más la bendición que hay, la abundancia que hay. Enséñale a que cada día digan gracias por eso que una persona tiene. Ishtabach Shemo. Entonces, de lo que ellos escuchen de tu... Hay gente que dice, ay, qué flojera, tengo que ir al súper otra vez. Ay, hijo, en vez de que veas el súper como una bendición. ¿Cómo? ¿Cómo? Señoras, yo lo viví, a mí nadie me lo va a platicar. Yo viví en Israel una temporada de soltero y recién casado. No habían súperes, habían Macolet. Macolet era como tienda de abarrotes. Súperes, hoy hay súperes, bellezas. No habían súperes, cuando en México ya teníamos Walmart, teníamos súperes, teníamos Kmart, ¿se acuerdan? Teníamos todo eso, era una cosa bellísima. En Israel no había eso. Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos, hay que transmitirles esa verajá. Señoras, si de repente el celular falla un poco, así le empieza uno a apretar, se desespera uno, bueno, di gracias, hombre, que hay un celular. Escuchen bien este punto. Todos los días hay que inculcar en nuestros hijos la alegría que hay salud. La alegría, no nomás que hay comida, no nomás que hay lluvia, no nomás que hay súperes, hay salud. Baruch Hashem, todos los días, bendito sea Dios, hay salud. Hay salud. Y cada día que uno no tuvo que ir al doctor, es ganancia. Que de repente salió, que de repente la muela, que de repente... Es importantísimo inculcar eso. Y que los hijos crezcan con otra perspectiva en la vida. ¿Saben por qué? Hay mucho más queja que agradecimiento, porque no nos dedicamos a agradecer, no nos dedicamos a inculcar en la casa la bendición que hay, nos dedicamos en la casa a inculcar otras cosas. Y eso es parte de nuestra obligación Ishtabach Shemo de esto. Hay un punto muy importante que hay que inculcar en la casa, que de ahí sale, repito, sale la luz, es donde sale la luz, y tu casa realmente es un santuario. Entonces, lo que hablamos es lo que se vivía en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash se vivía alegría, en el Bet HaMikdash se vivía inspiración. La gente que llegaba ahí regresaba a sus casas inspirada. De tu casa tiene que salir inspiración. Tiene que salir inspiración a valorar lo que hay en la vida, a transmitir valores. Así como en el Bet HaMikdash la gente se cargaba de valores, igualmente en tu casa hay que cargarse de valores. Y hay que comprender que debemos de meter la presencia de Dios en eso, y así las cosas empiezan a caminar. Yo recuerdo cuando le hicimos cumpleaños a uno de mis hijos, se lo hicimos en un jardín de una de mis hijas, y el cielo estaba nublado. Entonces mi esposa dijo, bueno, a ver, ojalá que... Y me dice, ¿qué, mamá? Tú nos enseñaste, vamos a pedir tefilá, vamos a hacer un capítulo de Tehilim para que podamos disfrutar de la fiesta y que en esos momentos que no llueva. Nunca me imaginé que lo que mi esposa en muchas ocasiones decía, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Boré Olam, él ya solito ya le salió, solito le salió, solito lo expresó. Ese es un tema que hay que meter dentro de la casa. Alegría como en el Bet HaMikdash. Y escuchen qué cosa tan increíble. En el Bet HaMikdash habían los famosos Leviim. Los Leviim, uno de sus misiones que tenía eran cánticos. Cánticos. Es muy importante cantar en la casa. La pregunta es, ¿qué cantas? Me queda muy claro. Pero
preguntar si se puede cantar. Pero es muy importante cantar en la casa. Obviamente cantar, recuerden lo que habíamos explicado, ¿qué es cantar? ¿Se acuerdan en la clase que dimos? Cantar es expreso algo por medio de. El cántico es expresar algo que valoras, algo que admiras, algo que para ti es importante. Y eso da alegría a la persona. La persona, cuando de veras se inspira, canta. Cantar en la casa, hay que cantar en la mesa de Shabbat, hay que cantar en la mesa de Yom Tov. Es muy importante y eso une. Rav Shach mencionó que uno de sus hijos no salió como él quiso espiritualmente hablando porque no cantaba en la mesa de Shabbat. Rav Shach fue una de las luminares muy grandes que hay. Es importantísimo unirse por medio de ¿qué? Del cántico. Y cuando está la pura familia, sí, señoras, se incluyen las mujeres. Bueno, si hay invitados, pues mi esposa, mis hijas saben y ya. Pero cuando estamos todos en la casa, la pura familia, todos cantan. Sale la canción. Sale esa belleza de sentirse, oh, estamos relajados, estamos cantando y sabiendo qué expresa la canción. ¿Qué creen? Que había otra misión de los Leviim en el Bet HaMikdash. Eran los guardianes del Bet HaMikdash. Debemos de ser guardianes en nuestra casa, de no permitir que entre cualquier cosa a la casa. Cuando una persona mete cosas que ahí meten lo que quieran en la casa, se pierde el control. Jugar, vamos a jugar. Distraer, vamos a distraer. Pero metes aparatos en la cual de ahí por fuera se meten en tu casa y meten lo que quieran en tu casa, hay que tener mucho cuidado. Hay que ser guardianes, hombre. ¿Qué es lo que meten en su casa? ¿Qué transmiten en la casa que hay? Hay que ser guardianes. ¿Entra o no entra? O sea, imagínense, señoras, por favor no se rían, pero imagínense que de repente llega un feltán a la casa y se mete ahí a tu casa sin permiso con una boom. ¿Cómo? Lo corro de la casa. ¿Y en la tele sí lo permites? ¿En las telenovelas sí permites? No entiendo. O sea, si hubiera estado en vivo y a todo color, no lo metes. Y en la televisión sí lo metes. O sea, entendamos qué es lo que estás metiendo en tu casa. O sea, ten cuidado. Tienes que trabajarla como el Leví, Meshorer y Shoer. Meshorer es el que canta, pero también por otro lado, el guardián, el que cuida a quién, el portón. Qué tan importante es hablar de ese tema. Qué tan importante es hablar del tema que se llama, escuchen qué cosa tan interesante, tefilá. En el Bet HaMikdash era el centro del rezo del mundo. Todos nuestros rezos al final, ¿por dónde pasan? Por ahí. Por eso nuestro rezo es hacia Eretz Israel. Todos los rezos tienen que pasar por ahí. Entonces, el Bet HaMikdash era el centro de rezos. Tu casa se tiene que percibir que es una casa de ¿qué? De rezo. ¿Cómo se reza? La verdad, es una belleza ver a mami rezar en la casa. La señora, la mujer, siempre reza con inspiración. Siempre la ve rezando, aunque no reza todo lo que el hombre reza, pero su rezo tiene una energía, una potencia. Nosotros con tefilín, con talet, con sefer Torah, con knis, con todo, no llegamos ni así del sentimiento como reza una mujer. El rezo de una mujer es bellísimo, es bellísimo. Y por eso la mujer tiene que ser un ejemplo de rezo, un ejemplo de rezo.
El hombre también, cuando llega a rezar en su casa, cuando llega a decir Birkat Hamazon, cuando llega a agradecer a Boreolam, se tiene que percibir en la casa un lugar de ¿qué? De rezo. Que las voces de las verajot, de los rezos, etcétera, se escuchen como se escuchaba en el Bet HaMikdash. Es otra cosa. La casa recibe otra señal. Es una cosa que de veras debemos de sentir eso. Y escuchen este último punto. El atractivo en aquella época era el Bet HaMikdash. Y la gente anhelaba ir al Bet HaMikdash. Buscaba un pretexto para ir al Bet HaMikdash. Así era. Por eso el incienso, el Ketoret, llegaba milagrosamente kilómetros. Y la gente cuando olía, ¿qué es esto? ¿Este olor de dónde? Y les daban ganas de ir ¿a dónde? Al Bet HaMikdash. No tienen idea lo que es. Que el centro de lo que uno anhele sea su casa. Que el centro de lo que uno anhele en los hijos es llegar a la casa. A mí cuando mi hijo me escribió, ahorita que se casó, dice, una de las cosas que voy a extrañar mucho es que ya no los voy a ver diario. Qué tan bonito es cuando un hijo siente que el eje central de su vida es llegar a su casa. Y no, ya me quiero escapar, ya me quiero salir, ya quiero ir allá, quiero estar en Cuernavaca, quiero estar aquí. No que no estés allá, entiéndame, pero que gozas de llegar a tu casa, que gozas de estar en tu casa, que gozas de vivir con papi y con mami. ¿Saben qué significa eso? También cuando se casan y llegan a la casa de uno, que lleguen disfrutando. Sí, y que quiero estar allá. Claro. Se pelean por estar en casa de papi y mami. Sí, la verdad. Eso es otra cosa. Es una belleza. Ahí es donde yo les digo, yo que conocí y viví en casa de mi suegra, Alea Shalom, la señora Ivonne, amaban y anhelaban todos a llegar a su casa. Wow. Y mi suegra les permitía muchas cosas, con tal de que ahí estén felices. El comedor de mi suegra era la mesa de ping-pong. Yo lo vi. El cuarto, el vestidor era el cuarto de los sustos. Y mis hijos hasta ahorita lo platican, nunca necesitaron o sintieron que los domingos, ¿a dónde vamos? Anhelaban llegar de la escuela para llegar a la abuelita. La casa es Kodesh. La casa es un santuario. Entendieron hoy tantos mensajes que aprendimos el día de hoy. Ojalá que vuestras casas sean un santuario y que de ahí salga la luz y salga mucha alegría. Amén. Que